Entonces, solamente se puede recuperar un examen. Si ustedes por alguna razón sacan una nota menor a la obtenida en el primero o el segundo parcial, se anota la nota más alta, digamos, ¿no? No es que si sacan una nota menor, esa nota reemplaza, sino que se toma en cuenta su nota del primer parcial o del segundo, ¿no? Eh, Eso en cuanto al recuperatorio. Todavía también tenemos pendiente el examen final, ¿no? Que es 30 puntos, así que en el fondo, como tienen en juego un parcial y tienen en juego el examen final y todavía la auxiliatura está abierta, ¿no? Seguramente ese es más un tema con la auxiliar. eh, por lo menos en los parciales hay 50 puntos en juego todavía, ¿no? Pensando en el examen final y el parcial que suman 50 puntos, ¿no? Entonces, no se, no se descuiden de tal manera de ir avanzando con los puntos. Y voy a aprovechar para pasarles las notas consolidadas hasta el momento. Les voy a pasar acá al Telegram de un momentito para que las vayan revisando. Ya. En ese enlace que les he pasado están las notas de... Están las acumuladas de las notas hasta el momento. Básicamente les he compartido el acceso a este Excel, ¿no? Ya están entrando varios ya a ver. Solamente comentarles que, bueno, igual, son lectores, no se puede modificar lo que está acá, pero está lo que quisiera que ustedes puedan revisar, ¿no? Y si tienen alguna observación, me puedan escribir para ver de resolverla o explicarles. La- es primero, la columna B hace referencia al grupo, ¿no? Y ahí lo único que hay que revisar es que todos los miembros de sus grupos estén etiquetados correctamente, ¿no? Digamos, bueno, y el número corresponde al orden en el que han expuesto sus presentaciones, digamos. Si eran el primer grupo, están como el grupo uno, ¿no? Si son y está correlativo, digamos, en base al orden de presentación de la anterior semana. Ahí pueden verificar si están etiquetados de forma correcta en sus grupos. Está la nota del parcial uno, la nota del parcial 2. Esto de las tareas son básicamente son los puntos que han acumulado, los que han ido mandando las notas o las tareas al Classroom, ¿no? Se han dejado varias tareas en el Classroom, los que han ido respondiendo eso, contabilizado eso y ese es el resultado, ¿no? Las tareas de Classroom. Está la nota del proyecto y finalmente está el acumulado, ¿no? La suma de todo el puntaje. Así que, como les digo, hay todavía 50 puntos en juego, ¿no? Pensando en el recuperatorio y en el examen final, así que eh, no se descuiden. Sé que hay algunas personas que con las notas que hay, o sea, ya están muy pronto a la nota de aprobación, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una persona que tiene 54, ¿no? Acumulando todo, ya aprobado, digamos, la materia, pero igual todavía tiene los puntos en juego y puede mejorar su nota y pensando en el promedio, ¿no? En el promedio de notas. Y bueno, están también personas con puntajes bajos que nuevamente, ¿no? Eh, con un buen recuperatorio, con un buen final, todavía es posible aprobar la materia sin ningún problema, ¿no? Así que eso inicialmente. Tal vez respecto a los proyectos, ¿no? Que puede ser donde haya más comentarios, si es que alguien tiene si es que alguien tiene consultas respecto a los proyectos. Les voy a explicar más o menos cuál ha sido la calificación. Un momentito y les comento.
Ya, en el caso de los proyectos, aquí tengo un Excel igual, esa nota finalmente es una valoración de varias de las, eh, es una valoración de varios puntos. Por ejemplo, ¿no? La presentación y las preguntas ese día les había comentado que valían 5 puntos, son estos. Y después, según el grupo, bueno, la entrega del documento en sí mismo valía un punto, que la parte teórica, la revisión de literatura esté clara, valían dos, la estructura del documento, si está explicada la fuente de información, los indicadores, el análisis y las referencias, ¿no? Y bueno, después la presentación como tal, la exposición de ese día y las preguntas que yo les he hecho, ¿no? Entonces, esta es como la construcción de ese puntaje en el caso de los proyectos. Así que si algún grupo igual quiere apelar, digamos, o quiere comentar, podemos verlo y yo les voy explicando, ¿no? Más o menos a qué se refiere la valoración. Pero igual, todo eso está abierto. Así que les voy a dar unos 2, 3 minutitos para que vayan viendo su nota y empezaremos ya con el repaso, ¿no? Con algunos de los ejercicios. O con un poco de repasar los mismos apuntes, ¿no? Licenciado, una consulta. Sí, adelante. Para el recuperatorio, ¿cómo le vamos a hacer saber si queremos el primero o el segundo parcial? Allá. Eh, igual igual que en el anterior, vamos a utilizar el Google Forms. Entonces, en el Google Forms les va a aparecer una pregunta donde dice recuperatorio, examen a recuperar, digamos, ¿no? Entonces van a marcar parcial uno, parcial 2 y el formulario les va a llevar a las preguntas vinculadas al parcial uno o al parcial 2. En el formulario va a estar eso, pero condicionado, digamos, ¿no? Así que sí, no, eso ese mismo día incluso podrían decidir, no es problema. Ah, ya está bien, licenciado. Muchas gracias. Ya, ¿alguien más tiene alguna consulta, comentario sobre estos puntos? Licenciado, Sí. perdón, en estas notas, bueno, si lo dejamos así, solo quedaría la nota del examen final, ¿verdad? Final y recuperatorio y auxiliatura. Ahí ya, gracias. La auxiliar, por si acaso, igual, o sea, yo le voy a pedir que me pase las notas hasta el siguiente jueves, pensando que ese es su recuperatorio. Y antes del final yo les voy a volver a mandar esta hojita que ya tenga sus recuperatorios, su auxiliatura, cosa de que tengan todas las notas antes de entrar al examen final, ¿no? Sí, aquí faltaría todavía la auxiliatura y el recuperatorio como tal, ¿no? Y bueno, el final. Eh, Notar que ahí, o sea, no... eh, estas tareas virtuales en realidad son un extra, digamos, ¿no? Porque si suman los dos parciales, 20 puntos más 20 puntos, 40, suman el proyecto, 60, suman el final, 90, y suman la auxiliatura, son 100 puntos, ¿no? Entonces todas las tareas virtuales son como puntos extra, digamos, ¿no? Ya. La nota mínima para acceder al examen 2T. Em, no estoy seguro, no hay 2T en la materia como tal, ¿no? Porque es o recuperatorio o segundo turno. No recuerdo, tal vez en su carrera sí tienen la mesa de examen, ¿no? Que es otra modalidad, digamos, que normalmente se da al intermedio del receso, ¿no? Porque segundo turno no hay, ¿no? Es recuperatorio en este caso.
eh, pero tal vez tienen examen de mesa, ¿no? Ahí no estoy seguro, ¿no? Tal vez la delegada tiene esa información, pero yo recuerdo que otras carreras tienen mesa de examen y la mesa de examen consiste en, una vez terminado el semestre, antes de que inicie el otro semestre, hay un parcial, pero es como un examen de todo y se aprueban, digamos, aprueban la materia. No estoy seguro si en su carrera hay esa modalidad, que sería lo más parecido a un segundo turno, digamos, ¿no? En nuestro caso es recuperatorio, ¿no? No sé si hay más consultas, preguntas. Licenciado, buen día. ¿Crees que por favor puede volver a explicar el qué significa grupo uno, la P1, P2, tarea, proyecto y total, por Ya, favor? bueno, esto del grupo esto está relacionado al orden de presentación de los grupos cuando han presentado la anterior semana, ¿no? Aquí está el grupo uno era trabajo infantil, digamos, ¿no? Con el proyecto. Está en el orden de las presentaciones desde el martes, ¿no? Desde las 7:30 hasta el jueves de 8:45, ¿no? Grupo uno 2 3. Ahí lo más importante es que verifiquen que estén en el grupo correcto, ¿no? Yo asumo que sí, porque he utilizado los nombres que estaban en el formulario que han llenado y en la entrega de su documento. Y ahí seguramente todos los que están en el mismo grupo deberían tener la misma nota, digamos. Después, el P1 es la nota que han alcanzado en el parcial uno. El P sub 2 es la nota que han alcanzado en el parcial 2. Y la tarea está vinculada a las actividades del Classroom, ¿no? Si recuerdan, en el Classroom nosotros teníamos, a ver, en el Classroom habían varias tareas virtuales. Les voy a mostrar el Classroom. En el Classroom teníamos, aquí está, ¿no? Teníamos varios trabajos de clase. ¿No? Habían varios ejercicios. Básicamente son esos ejercicios, eso de las tareas. ¿No? Incluso ahí les ha debido llegar el domingo algunas notas, ¿no? Porque se ha empezado a enviar esto para tener la calificación general. Entonces, ese es lo de las tareas. El PROI es la nota del proyecto, ¿no? No, PROI es la nota del proyecto. Y el total es la suma de parcial uno parcial 2 tarea y proyecto, ¿no? Eso. Ya, licenciado, sabe, me sorprende a mí la de lo que dice de las tareas, porque yo le he enviado todo y como usted menciona, me ha llegado las notas y tenía pues uno sobre uno, dos sobre dos, así que todo entregado. Y me parece una baja nota. Yo creo que eso es sobre 10 puntos o sobre cuánto es la tarea, Las tareas disculpe. son sobre 9 puntos, porque había 9. 9 puntos. Ajá. ¿Y el Pero, proyecto era sobre 20? perdón. ¿El proyecto era sobre 20? Sí, sí, el proyecto es sobre 20. La tarea es sobre 9 y cada uno de los parciales sobre 20. Ya, licenciado, entonces en eso del proyecto no estoy, eh, pues estoy sorprendida que mi proyecto tenga baja nota. Ya. Y ahí lo que podemos hacer es, tal vez al Claro me pueden escribir y yo les puedo pasar los documentos con las valoraciones, ¿no? Nuevamente, esto igual les voy a pasar ahora para que lo puedan ver, ¿no? Esta es la valoración de cada grupo según la acumulación de lo que tienen en sus documentos, ¿no? Y tal vez ahí, digamos, puedan ver en qué parte, digamos, el documento le faltaba, digamos, algunos puntos o algunos conceptos o estaba algo medio, había algunos problemas, ¿no? Entonces, esto más del orden del proyecto les voy a pasar ahora al, eh, al Telegram para que lo tengan. Y sobre esto igual pueden ir comentando, ¿no? Y así me escriben y me avisan, ¿no? Si es que tienen alguna observación y yo les puedo explicar a qué se debe ese puntaje y podemos
Bueno, y les puedo mostrar el trabajo después, digamos, ¿no? Y mostrarles, ¿no? Según qué valoración yo he puesto esa nota, ¿no? Esto más les pasaré. Ya, licenciada, está bien. Entonces, igual, de todos modos, yo le voy a escribir. Sí, 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 por favor, porque sí, en el caso de las tareas, en el caso de las tareas está como, se han entregado todas las tareas, deberían estar ahí los 9 puntos, ¿no? Ahora, tal vez hay casos en los que he visto que hay personas que están 2 veces en el Classroom, ¿no? Con 2 correos. Lo que yo he hecho es tomar la nota más alta de esas 2 cuentas, ¿no? Pero tal vez ahí con un correo han llenado la mitad de las tareas y con otro correo la otra mitad, entonces debería ser la suma, pero eso ya no, ese control ya no he hecho, ¿no? Pero por eso escríbanme si tienen alguna consulta o algo y lo podemos revisar con más calma, tal vez la siguiente clase, así como los últimos 20 minutos, así caso por caso, digamos, ¿no? Pero sí, la idea es que ahora vean la nota y cualquier cosa igual me escriben y así tal vez lo podemos responder entre la semana y si no el día jueves en la clase como tal. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Disculpe, licenciado, una pregunta. Sí. Estaba viendo mis notas y bueno, en el proyecto y en la exposición mis notas están vacías y bueno, yo sí participé en ambos. No sé si En me el puede decir a qué se proyecto debe. y en el proyecto y en qué más, perdón. En el proyecto y en donde dice grupo, mis notas están vacías. Y bueno, yo expuse y también presenté el proyecto con mi grupo. Ah, ya. Eso, por ejemplo, a ver, ¿me puedes dar eh, tu nombre? Ah, bueno, lo tengo Ah, acá, perdón. Irene, a pasar con ya. Lo voy a sí. revisar. ¿En qué grupo estabas en todo caso? Porque si en realidad yo he utilizado la información que han puesto, entonces, o tal vez se me ha ido o no estaba en el formulario, ¿no? A ver, dame un Bueno, segundo. licenciado, en el formulario de participación, justamente yo envié para inscribir a mi grupo. Ya. ¿Cuál es tu grupo? La violencia en el enamoramiento. Expusimos el jueves a las 7 de la mañana. Este. Sí. Ya. Me pasa. Lo voy a revisar. Tú serías del grupo 7. Ya. Voy a revisar cómo está esto del grupo 7 y en base a eso lo voy a actualizar, si no, más tarde ya, para ver si ha habido algún error ahí en la asignación. Pero si Por fuera favor. eso, entonces tal vez es un error mío y, digamos, puedes sumarle la nota del grupo 7 a tu nota, digamos, ¿no? Que es 7, ¿no? Aquí. Ya, muchas gracias, licenciado. Ya, súper. Licenciada, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, acerca del proyecto, bueno, cuando nosotros realizamos el proyecto, usted dijo que iba a ponderar más a las personas que habían realizado una encuesta, en este caso personal como grupo. No sé si usted lo hizo o porque dijo que usted iba a tomar más en cuenta, o bueno, más puntaje, yo creo, a lo que se refirió, las personas que hicimos una encuesta, hicimos hacer el llenado y nosotros hicimos nuestro propio dato, nuestra propia base de datos, no como otras personas que sacaron de alguna fuente confiable. No sé si eso usted tomó en cuenta. Ya, en los proyectos está reflejado un poco eso, ¿no? En las notas, pensando principalmente en la estructura y en las referencias, ¿no? O sea, yo ahí he valorado más, digamos, en algunos casos, ese esfuerzo, de la recolección, ¿no? No explícitamente, pero sí pensando que eso estaba más acorde a la estructura del documento, ¿no? Entonces, por ejemplo, las notas más altas justamente coinciden con los grupos que han tenido eso, porque mientras eso esté explicado en su documento, ¿no? Esas notas reflejan, digamos, ¿no? Así que sí hay una relación con eso, digamos, ¿no? Ahora, más puntaje, digamos, por eso, un punto específicamente por eso no hay, digamos, pensando que lo que yo necesito es ver que todo ese trabajo y todo ese esfuerzo
esté plasmado en el documento como tal, ¿no? Así que eso, ¿no? Eso es lo que, cómo se ha valorado estos puntajes, digamos, ¿no? Mientras en su documento está explicado bien ese proceso, estén todos los pasos, ¿no? La calificación se ha dado de esa forma, ¿no? Licenciado, buen día. Sí, La parte donde dice total es la suma de todos estos puntos, ¿no? Del grupo uno, P1, no, P2, sin ¿cierto? contar la de grupo, porque grupo es el Ah, grupo ya. en el que estaban, sin contar esto. Ah, Sin contar esto, ah, porque ya, este es, gracias. digamos, el grupo 14, ¿no? El último que ha Ujú. presentado, el grupo 5, ¿no? Este es un tema Ah, más de eso no tiene orden. nada que ver. No, 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 en el A puntaje no. partir de P1, entonces, Sí, ¿no? sí, desde P1 hasta el PROI. Ya, gracias. Ya, ¿alguien más? ¿Algún comentario, consulta? Ya, súper. Entonces, vámonos un poco a hacer un breve, un rápido repaso a lo que hemos, a lo que tenemos en el parcial uno y en el parcial 2, o los temas para esos parciales. Y nuevamente tenemos los apuntes de la materia ahí donde están los diferentes temas. El parcial uno cubre todo lo vinculado al capítulo uno, introducción a la estadística e importancia para la parte social y la estadística descriptiva, ¿no? En estos dos puntos lo más importante es tener en cuenta los conceptos, por un lado, ¿no? Voy a poner al menos varias preguntas vinculadas a conceptos o a interpretaciones en algunos casos. Y esta primera parte es más conceptual, ¿no? La introducción a la estadística son varios conceptos que se van dando. Y el punto 2 sí tiene vinculado, ¿no? Mediciones, cálculos, ¿no? Interpretaciones, ¿no? Y a la parte de la estadística descriptiva. Entonces, de esta primera parte, de estadística, de la introducción a la estadística y la importancia para la parte social, y yo les recomiendo darle una leída. Este capítulo es relativamente corto, ¿no? Los conceptos más importantes es entender la idea de una población, las unidades elementales como las unidades básicas, si quieren, o de análisis, algunos conceptos de estadística, eh, esto de la clasificación de la estadística es relativamente importante, ¿no? Hay que entender la diferencia entre un censo, una muestra, un estudio de observación. Ya con todo lo que hemos visto, creo que esto queda un poco más claro, ¿no? Un censo es una recolección completa. Una muestra probabilística es una selección de un subgrupo de una población y sobre este subgrupo lo que se hace es se analiza esta muestra parcial para decir algo de la población completa, siempre y cuando esta extracción de la muestra sea aleatoria, ¿no? Tenga un sentido de sorteo en el fondo. Y están los estudios de observación, que son estudios bastante puntuales, que no tienen necesariamente una selección aleatoria, sino son estudios, digamos, más de casos, se podría decir, ¿no? Muchos de la mayoría de los proyectos de investigación han optado más o menos por estudios de observación o sondeos, ¿no? No necesariamente eran censos o eran muestras probabilísticas, sino eran más estudios de observación, digamos, ¿no? Enfocadas en una población de interés para el investigador o para el grupo, donde la recolección se ha realizado eh, no con la intención de cubrir todas las notas, sino de cubrir, de entender un poco la realidad de una temática en esos grupos, ¿no? Así que esto es, la mayoría podría calzar en esto, ¿no? En un estudio de observación, ¿no?
después teníamos esto de los tipos de estudios, ¿no? Entre lo que era experimental para entender una relación causal entre una variable X y una Y, digamos, ¿no? Cómo los bonos que ha dado el gobierno pueden mejorar la alimentación de las familias, digamos, ¿no? Si uno quisiera entender esa relación, podría utilizar los métodos o los diseños experimentales para esto. Las encuestas nos dan una idea de una relación o un efecto parcial, ¿no? Y los estudios de observación muy difícilmente nos pueden dar estas relaciones, ¿no? De causalidad como tal. Y ahí teníamos una explicación de lo que eran los diseños experimentales, lo que eran las encuestas, ¿no? Algunos ejemplos. Y entre las fuentes de información tradicionales ya teníamos, ¿no? El censo con todas sus características, sus definiciones, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un censo de hecho o un censo de derecho? ¿No? Pensando que el 2022 seguramente se va a hacer un nuevo censo en el país, ¿no? Es importante conocer las diferencias o para hacer barridos completos en poblaciones de interés, ¿no? Un censo de hecho era cuando toda la población se paraliza, ¿no? Y se hace la entrevista en un solo momento, en un solo día. Y un censo de derecho es normalmente un poco más espaciado, ¿no? Un censo de derecho puede ser programado en una semana, en un mes, y la información se va recolectando de manera paulatina, ¿no? Entonces, eso es entre lo más importante de un censo. Tal vez recordar que la historia censal en Bolivia va desde muchos años hacia atrás. El más reciente ha sido el 2012. Después tenemos el 2001, 92, 76, después el censo de los 50. Y el más reciente seguramente será el 2022 el que venga. Tenemos experiencias de censos agropecuarios y censos económicos, ¿no? Y después teníamos un set de varias encuestas, ¿no? Las encuestas hogares, las encuestas de demografía y salud, agropecuaria, empleo, transporte, uso de tiempo, juventudes, trabajo infantil, ¿no? Que normalmente son encuestas que están libres y uno las puede acceder en la página del INE, ¿no? Y después tenemos todos los registros administrativos, ¿no? Que son registros recolectados por instituciones, ¿no? Registros recolectados por instituciones. Estos registros igual casi todos los centros o todas las instituciones las van publicando en sus páginas web. Depende mucho de la actualización o de la forma del tratamiento de la información que tenga la institución. El INE hace harto de esto, tiene igual en su página web varios registros, ¿no? Ahí lo más importante de esta parte es entender la diferencia, ¿no? Un censo es un operativo completo de información donde se recolecta, ¿no? Una encuesta es una recolección parcial y un registro administrativo no necesariamente es completa, también es parcial, pero obedece más a las propias lógicas de cada institución, ¿no? De las instituciones públicas o privadas. Y bueno, después hay otras fuentes de información en expansión, ¿no? Que son un poco más actuales, que no vale la pena entrar en detalle de esta, pero de esto lo más importante son las tres, ¿no? El censo, las encuestas y los registros administrativos. O sea que lo más importante de este capítulo es recordar los conceptos, tener en mente tal vez esto de las clasificaciones, ¿no? Entre lo experimental, los estudios de observación, las muestras. Después, la diferencia entre las fuentes de información, censo, encuestas y registros administrativos, ¿no? Eso es bien importante tener en cuenta. En muchos casos, los proyectos, hay grupos que han utilizado las tres fuentes en algunos casos para sus proyectos, otros grupos han hecho encuestas para recolectar información de sus grupos. Otros grupos han utilizado solo registros administrativos, ¿no? Para mostrar sus gráficos, sus tablas, ¿no? Entonces ahí ha habido diferentes estrategias, ¿no? Y bueno, después está el capítulo un poquito más fuerte de este parcial, que es el capítulo de estadística descriptiva. Y para lo de estadística descriptiva, igual,
al inicio son conceptos y después son todas medidas, ¿no? Todas medidas de información. Está nuevamente la idea de población, pero ya con un objetivo más específico, ¿no? Pensando en una población objetivo, población de interés, ¿no? Que es la que nosotros medimos a partir de unidades de observación. Y están las unidades estadísticas, ¿no? Las unidades más pequeñas, las simples, la unidad de análisis como tal, a la que nosotros estamos investigando, la unidad de información, ¿no? Que sería la persona que nos brinda la información de nuestra encuesta y nos responde las características vinculadas a la unidad de análisis, y eventualmente las unidades compuestas o agregadas, ¿no? Unidades más grandes que también uno puede estar interesado en analizar o explorar o visitar, ¿no? Entonces, de acá de estas unidades estadísticas, lo que hay que tener claro son las diferencias entre estas 4 unidades. Y lo de la cobertura estadística está vinculado más al espacio, al tiempo y al tema, ¿no? Que están explorando. En sus proyectos ustedes han debido explorar con más prioridad, digamos, alguna de estas coberturas, porque la diferencia es la diferencia de las 3 coberturas están vinculadas justamente a sus espacios, digamos, ¿no? La cobertura espacial o geográfica se refiere a dónde, ¿no? De dónde va a provenir la información, pensando en un aspecto geográfico, ¿no? La cobertura temporal se refiere a cuándo, ¿no? De cuándo, ¿no? Es la información que está viniendo, ¿no? De qué momento exacto proviene esta información, ¿no? Muchos grupos han tenido en algunos casos ese problema, ¿no? En sus documentos no quedaba claro en algunos casos de qué momento era esa encuesta, por ejemplo, o ese dato que ponía, ¿no? Solamente aparecía el dato, pero no se sabía de cuándo era, ¿no? Y la cobertura temática se refiere al tema en el cual se está ahondando, ¿no? En esto creo que la mayoría de los grupos han tenido harto cuidado, pensando que los mismos títulos ya sugerían, digamos, de alguna manera eso, ¿no? Aquí están los grupos: educación, violencia, educación virtual, clases virtuales, ¿no? Igual educación, violencia o maltrato, violencia, trabajo, migración, adultos, esto por ejemplo es tema de adultos mayores, trata y tráfico, noticias, puede ser información, ¿no? Embarazo, adolescente, educación, ¿no? Hartos han optado por temas de educación, hay temas de violencia, ¿no? Todos estos son los temas, la cobertura temática finalmente de los estudios, ¿no? La cobertura temporal, en sus trabajos uno esperaría que esté, ¿no? La información recolectada proviene de esta fecha, ¿no? Y los datos provienen de estos momentos, ¿no? Explicado en sus gráficos o algo, ¿no? Y la cobertura espacial, pensando en dónde exactamente se ha hecho, ¿no? Ahí en el título es bastante útil que a veces eso esté, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? La cobertura espacial, Distrito 10, Ciudadela Ferroviaria, La Paz, digamos, ¿no? Cobertura espacial de este trabajo, la Sailor San Ramón de la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, muchas veces esa cobertura espacial está, digamos, como explícita, ¿no? En muchos casos. Y después teníamos una clasificación un poquito más amplia de las variables, ¿no? Según su naturaleza. Esta pregunta es de las más comunes y seguramente en este parcial igual se va a repetir, donde yo les pida clasificar a las variables, ¿no? Clasificar a las variables. Y ahí es importante recordar que hay 2 tipos de variables, ¿no? Hay las variables cualitativas, ¿no? Las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Esa es como la primera gran clasificación: cualitativo o cuantitativo. Las variables cualitativas tienen a su vez otra clasificación, que son las cualitativas nominales y
y las cualitativas ordinales. La principal característica de estas variables cualitativas es que denotan eso, una cualidad del sujeto, ¿no? Una cualidad que no se puede operar, digamos, ¿no? Uno no puede sacarle la raíz cuadrada a la cualidad o sumarle algún número, nada, ¿no? Eso son características, son cualidades que no son susceptibles a operaciones matemáticas, ¿no? Es como la principal característica de estas variables, digamos, ¿no? Y como son características o son cualidades, estas cualidades pueden no tener una jerarquía, ¿no? Cuando no tienen una jerarquía, ¿no? Ninguna cualidad es mejor que otra en una variable, esas son las variables cualitativas nominales, ¿no? Las cualitativas nominales, cuando no existe una jerarquía, ¿no? Por ejemplo, el sexo es una variable cualitativa nominal, ¿no? Porque hombre y mujer, ninguna cualidad o ninguna de esos niveles, ¿no? Es mejor que otro, digamos. Ni hombre mejor que mujer, ni mujer mejor que hombre, digamos, ¿no? Ahí es como es una variable cualitativa nominal, ¿no? El color, características como el color, eh, seguramente el estado civil, digamos, ¿no? Pueden ser variables cualitativas nominales fácilmente. Mientras las otras, que son las ordinales, son ya características cualitativas que definen un orden en sí mismo, ¿no? Definen un orden. Por ejemplo, la valoración de un trabajo, digamos, ¿no? Malo, regular, bueno, es una valoración así textual, digamos, ¿no? Malo, regular, bueno, pero es una característica cualitativa ordinal, ¿no? Porque establece un orden, ¿no? Respecto a esa valoración, ¿no? Y teníamos varios ejemplos de esto, ¿no? Las medallas que se pueden dar a un equipo, digamos, ¿no? Medalla de oro, plata, bronce, darían una idea de jerarquía, digamos, ¿no? Una medalla de oro es mayor que una medalla de bronce, por decir, ¿no? Entonces, lo ordinal está muy vinculado a eso, ¿no? A establecer un orden. La nacionalidad como algo nominal, ¿no? Pensando que no hay una nacionalidad mejor que otra. La orientación sexual, una característica nominal, no hay un orden, digamos, no ninguna característica es mejor que otra. La religión, una característica nominal, ¿no? Y entre lo ordinal, ¿no? Están los grados el grado militar, el nivel socioeconómico alto, medio, bajo, ¿no? Pensando que eh, una característica significa, digamos, acumular más respecto a otra, ¿no? Hay un tema de orden, ¿no? Y después tenemos las variables cuantitativas, ¿no? Las que ya en sí mismas son números, ¿no? Y al mismo tiempo estas variables cuantitativas eh, nos permiten hacer operaciones entre ellas, ¿no? Nos permiten trabajar o hacer sumas, restas, multiplicaciones, ¿no? La característica de las variables cuantitativas es que son susceptibles a ser operadas, digamos, en alguna fórmula matemática. Y estas mismas tienen sus propias clasificación, ¿no? Las cuantitativas pueden ser discretas, pueden ser continuas o pueden ser de escalas. Las discretas son las que nosotros podemos contar, ¿no? Esa es básicamente la característica de lo discreto. Son números que nosotros podemos contar. Lo continuo es un poco más abstracto porque son variables que no se pueden enumerar porque están en un rango, están en una definición más relativa en muchos casos, ¿no? Y en la práctica nosotros no trabajamos mucho con variables continuas porque casi todas las variables continuas nosotros las podemos discretizar, por ejemplo, ¿no? La variable edad, ¿no? La edad de una persona, por definición es una variable continua, ¿no? Porque la edad está marcando una relación de tiempo. La edad que nosotros tenemos, ¿no? Es una variable continua que todo el tiempo está cambiando, ¿no? Pasa un segundo, acumulamos un segundo de edad, digamos, ¿no?
Entonces, la edad es una variable continua, pero nosotros no la utilizamos de esa manera explícitamente, sino que lo que hacemos es discretizar esa variable. Y cuando les pedimos normalmente la edad, uno entiende que es la edad en años, por ejemplo, ¿no? No, tengo 20 años, 25, 30, digamos, ¿no? Entonces, ahí una variable que era esencialmente continua, ¿no? Porque todo el tiempo está cambiando, nosotros la podemos acotar y decir, no, quiero la medición de la edad en años, ¿no? En años cumplidos. Entonces ahí esa edad, esa variable que era completamente continua se puede volver una variable discreta y que ya se puede contar, ¿no? Una persona puede tener un año de edad, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Entonces ya va acumulando años. Y después están las variables cuantitativas en escalas, ¿no? Muchas veces por algunos temas de información, ¿no? En las mismas encuestas uno puede preguntar en escalas, ¿no? ¿Cuál es su edad entre estos grupos, digamos? De 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, ¿no? Uno puede tener unas escalas para preguntar y al final la información que tiene es escala, por ejemplo. Entonces, estas variables cuantitativas de escala o intervalos son clasificaciones basadas en eso, en escalas, ¿no? O en intervalos. Esto sirve muchas veces para presentar tablas de información o cuando se utilizan estas escalas eh, directamente para preguntas en encuestas, ¿no? Entonces, estas escalas tienen más o menos esa idea. Nosotros no hemos utilizado muchas de estas variables porque la ventaja o el mejor tipo de variables en este caso siempre es cuando tenemos los datos individuales, ¿no? El valor ahí suelto. Es mejor tener, digamos, la edad de una persona así en número, en un solo número, que tenerlo en una escala, ¿no? Porque mientras tengamos escalas, la precisión de nuestro análisis se compromete, ¿no? Mientras si tuviéramos acceso a las variables discretas o continuas, entonces la precisión de nuestro estudio puede mejorar fácilmente. Entonces ahí es importante recordar esa clasificación, variables cualitativas, cuantitativas, en las cualitativas lo nominal y ordinal, y en lo cuantitativo lo discreto, continuo y los intervalos, ¿no? Y teníamos varios ejemplos, ¿no? Normalmente si hablamos, digamos, de edad, ¿no? Sin ninguna unidad de medida, podría ser una variable continua, pero si ya nosotros le ponemos una unidad de medida, ¿no? Edad en años, ya se vuelve discreta, ¿no? Peso, ¿no? El peso es una variable continua, pero si ya le damos una unidad de medida como esta, ¿no? Peso en kilogramos, ya la podemos discretizar, ¿no? Entonces, esto tiene esa relación, ¿no? Y bueno, después teníamos algo respecto a organización de los datos, que esto no es tan relevante para lo que ya hemos visto. Tal vez esto sí, ¿no? Lo de las medidas estadísticas. Entender que hay diferentes medidas estadísticas y por lo tanto estas medidas estadísticas tienen un cálculo específico. Está desde lo más sencillo, que es un conteo, ¿no? Contar cosas, ya sea cuantitativas o variables cualitativas, pero son conteos, que están más asociadas a variables cuantitativas y cualitativas, ¿no? Uno puede contar cuántas personas tienen más de 20 años, ¿no? Cuántas personas son mujeres, ¿no? Esas son las medidas de conteo. Otras medidas son los porcentajes, por ejemplo, ¿no? Los porcentajes están orientados más a tener una medida relativa de las cosas. Y también se pueden sacar medidas porcentuales de variables cuantitativas y cualitativas. El porcentaje es una característica que está de 0 a 100 y normalmente tiene una fácil lectura, ¿no? Y después tenemos ya medidas un poco más sofisticadas, como las medidas de tendencia central, las medidas de variabilidad, las medidas de forma y las medidas de concentración. Estas cuatro últimas son exclusivas para variables cuantitativas.
¿no? Son exclusivas para variables cuantitativas. Las dos primeras, conteos y porcentajes, es mixto, digamos, pues es para algo cuanti y para algo quali. Mientras estas últimas cuatro son exclusivas para variables cuantitativas. En este punto lo que hay que entender es la diferencia entre estas cuatro, ¿no? La diferencia entre estas cuatro para lo cuantitativo. Cualquier medida de tendencia central tiene el objetivo de resumir la información en un solo número, ¿no? Cualquier medida de tendencia central tiene el objetivo de resumir la información en un solo número. Por ejemplo, pensando en las notas, ¿no? Pensando en las notas. Voy a volver a las notas. Yo tengo acá un cúmulo de muchas notas, ¿no? Pensaremos en el total, digamos, ¿no? Yo tengo una disposición de varias notas. Una medida de tendencia central o las medidas de tendencia central lo que quieren hacer, ¿no? O lo que tienen que hacer es resumir toda esta información, ¿no? Toda la información del total en un solo número, ¿no? Resumir toda la información del total en un solo número. Es lo que debería hacer las medidas de tendencia central. Porque yo tengo acá al menos 93 diferentes notas, ¿no? 93 notas. Y la idea es tener un solo número que me resuma esos 93, ¿no? Eso es de eso se encargan las medidas de tendencia central. Entre las más populares, la media, la mediana y la moda, ¿no? Las otras medidas, que son las de variabilidad, me tratan de dar más información y dicen, bueno, si bien es cierto, te puedo dar un solo número de estos, también te puedo dar un número que te diga cuán dispersa o cuán variable es la información, ¿no? Mientras el número que te dé es más grande, significa que hay mucha diferencia entre los valores que están acá. Y si la variabilidad es más baja, significa que los números de acá se parecen mucho más, ¿no? Porque son menos variables, ¿no? Son más parecidos. Pues las medidas de variabilidad están bien enfocadas en eso, ¿no? En darnos una idea de cuán disperso, cuán variable es la información dentro de esto. Después tenemos las medidas de forma, ¿no? Y las medidas de forma lo que nos van a revelar si es que hay patrones de grupos en estas notas, ¿no? Puede ser que la mayoría de las notas están concentradas alrededor de un número, ¿no? O pueden decirnos, no, las notas se concentran entre dos números, ¿no? Las notas están más inclinadas hacia los números negativos, o está más inclinada, digamos, hacia números bajos, o las notas están inclinadas hacia los números altos, ¿no? Las medidas de forma nos van a decir eso, ¿no? Nos van a revelar algo respecto el comportamiento de estos números. Y tenemos las medidas de concentración, que está más enfocada en saber cuánto se acumula, ¿no? Cuánto se acumula, o si algún grupo de personas está acumulando más notas que otras, digamos, ¿no? Lo de concentración es una medida más orientada a variables a variables monetarias, digamos, plata o dinero. Y lo que marca es eso, ¿no? Si mucho del dinero existente se está acumulando en un grupo de personas, digamos, ¿no? Las de concentración aplican más a variables financieras o económicas, ¿no? Pero nos pueden dar una idea de eso, ¿no? De concentración excesiva o concentración de la información en un determinado grupo, ¿no? Es lo que nos marcan las variables de concentración. Entonces, en este punto lo que hay que recordar es la diferencia entre estos tres, ¿no? Eso es lo más relevante en esta primera parte, ¿no? Entonces, de esto para el examen es muy probable que yo les ponga algunas preguntas de conceptos, tal vez algún enunciado donde yo les pida, ¿no? La variable que se acaba de dar es una variable o es una medida de conteo, es un porcentaje, es una tendencia central, es una variabilidad, es una forma, digamos, ¿no? Cosa de que ustedes puedan reconocer esto. Así que de acá es importante diferenciar eso, porque
cada una de estas medidas después tiene sus propias, o sea, tiene sus funciones propuestas, digamos, ¿no? Como la tendencia central es media, mediana, moda. Medidas de variabilidad, está la desviación media, la varianza, el rango. En temas de forma está la simetría, está la kurtosis, ¿no? Entonces hay medidas específicas para cada una de estas después. Así que es básicamente eso, ¿no? No sé si tienen preguntas, comentarios hasta esta parte. Ya. El primer parcial ha sido como que el parcial con un menor rendimiento de alguna manera. Les voy a mostrar acá. Voy a aprovechar que estoy en el Excel y les voy a mostrar unas cosas. Acá, por ejemplo, puedo sacar el promedio, ¿no? Voy a sacar el promedio. Pero bueno. Por ejemplo, ¿no? Voy a sumar y dividir todo, ¿no? Voy a sacar el promedio del parcial 1, ¿no? El promedio del parcial 1. Por ejemplo, el promedio de notas del parcial 1 era de 4.34. Es como en promedio, el curso en el parcial 1 se han sacado 4.3 puntos. Es como un resumen, ¿no? Es un rendimiento relativamente bajo, ¿no? Si uno quiere compararlo eso con el parcial 2, ¿no? Con el parcial 2. Pareciera que el promedio es más bajo, ¿no? 4.34 parcial 1, 4.16 en el parcial 2, ¿no? Ahora, eso es principalmente porque hay muchos ceros, ¿no? Hay varias personas que no han dado el parcial 1 y hay varias personas que ya no han dado el parcial 2. Entonces, por eso la nota es un poco más baja, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, lo que uno debería hacer es definir, ¿no? Si va a ser un promedio sobre todos los estudiantes, ¿no? Y si fuera así, el promedio es 4.16. O también ver el caso en el que se saque el promedio sobre los estudiantes que tienen una nota distinta de cero, digamos, ¿no? Ese podría ser otro caso, digamos, ¿no? Pero finalmente lo que hace el promedio en este caso es tratar de tener un resumen de todos los números, ¿no? De todos los números. Ya, entonces, a ver, lo que yo les voy a proponer es un ejercicio para que vayan pensando para la siguiente clase. Les voy a dar un ejercicio que va a ser un ejercicio muy parecido al que va a entrar en el examen, en el primer parcial. Y quisiera que ustedes me digan la respuesta, digamos, ¿no? Para la siguiente clase. Un momentito. Entonces esto carga. Ya.
Ya, ahora sí. Está cargando. Un momentito, por favor. Ya. El primer ejercicio es un grupo, ¿no? Un grupo de 90 estudiantes, ¿no? Un grupo de 90 estudiantes. Un grupo de 90 estudiantes. En un grupo de 90 estudiantes se tomó, ¿no? Se llevó a cabo una evaluación, ¿no? Una evaluación. Se llevó a cabo una evaluación sobre 100 puntos, ¿no? Sobre 100 puntos. En un grupo de 90 estudiantes se llevó a cabo una evaluación sobre 100 puntos, ¿no? Se sabe que sabe que existen 65 mujeres, ¿no? Sabe que existen 65 mujeres. El promedio, ¿no? El promedio de notas, el promedio de notas de las mujeres, el promedio de notas de las mujeres fue de 79, ¿no? Fue de 79, y el promedio de notas, el promedio de los hombres, ¿no? Y el promedio de los hombres fue de 65. Pregunta, ¿cuál es el promedio del grupo, ¿no? ¿Cuál es el promedio del grupo? ¿Cuál es el promedio del grupo? En un grupo de 90 estudiantes se llevó a cabo una evaluación sobre 100 puntos. Se sabe que existen 65 mujeres. El promedio de notas de las mujeres fue de 79 y el promedio de los hombres fue de 65. La pregunta, ¿cuál es el promedio del grupo? Eso como una primera pregunta. Una segunda pregunta para esta parte, igual vinculado al primer parcial. A ver, no, pensaremos en la primera pregunta principalmente. Así sobre eso pueden ir pensando cómo se resuelve este ejercicio y me dicen, ¿no? El día jueves cómo les ha ido con esto. Voy a pasarles el ejercicio al Telegram para que lo tengan. Si ya lo tienen, igual lo pueden ir subiendo ahí al Telegram su respuesta, digamos, ¿no? Comentando a este mensaje, ¿no? Un ejercicio de este estilo va a entrar en el primer parcial. Un ejercicio muy, muy parecido a este, ¿no? Con otros números, tal vez en otro contexto, pero muy parecido a este.
igual, ¿no? Van a ser una cosa de eh, 5 a 10 ejercicios, según cómo vaya armando el parcial, ¿no? Eso es la cantidad de ejercicios que va a tener el primer y el segundo parcial, ¿no? De 5 a 10 ejercicios. Y algunos van a ser de cálculos, otros van a ser de conceptos, otros van a ser opción múltiples, ¿no? Así que eso es para que vayan un poco preparándose. Igual, repasen los ejercicios de los parciales, van a ser parecidos, adaptaciones, ¿no? Pensando que es un recuperatorio de esos ejercicios, así que van a ser algo parecidos a esos, no exactamente los mismos, pero muy, muy parecidos a los que se han ido dando en el parcial, ¿no? Así que si pueden revisar los exámenes y pueden comentar algún ejercicio en particular que ustedes tengan o no se haya entendido bien, lo podemos resolver en la siguiente clase. Así que no sé si tienen comentarios, preguntas. ¿Todo bien? Buen día, licenciado. Disculpe, una pregunta. Sí, sí, adelante. ¿Sobre cuántos son los dos exámenes que aún vamos a dar? El recuperatorio es sobre 20 puntos, ¿no? Porque recupera el parcial uno o el parcial 2. Y el examen final es sobre 30 puntos. Ah, entonces, está bien. Gracias, licenciado. Dale. Licenciado, ¿y dónde va lo de la auxiliatura? Ella me va a pasar recién. El siguiente jueves le voy a pedir que me pase, entonces falta todavía acumular esa nota. Entonces, como les decía, en esto del examen acá, falta todavía falta incluir, si quieren, la nota del auxiliar y falta incluir el examen final, ¿no? Que son 40 puntos, más un parcial, más un recuperatorio, digamos que se reemplazaría alguna de estas dos notas. Esa es la idea del recuperatorio. Están en juego 50, 60 puntos, digamos, si contamos a la auxiliatura más todavía, ¿no? Licenciado, en el recuperatorio usted va a poner la nota más alta, ¿verdad? Sí, la nota más alta. Si por alguna razón se sacan una nota más baja que el parcial que han dado, se queda la más alta, ¿no? Así que no se preocupen de eso. Queda la nota más alta. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Si alguien tiene alguna observación, digamos, como su compañía que me ha dicho que no aparecía lo de su grupo, entonces escríbanme por favor al Classroom, ¿no? Con preferencia al Classroom, ¿no? Ahí yo voy a buscar en base a su nombre, voy a revisar que todo esté bien, digamos, ¿no? Tal vez ha sido un error mío, y sobre eso yo lo voy a corregir y les voy a avisar ahí, ¿no? Así puedo igual seguir los casos, digamos, en el Classroom, ¿no? Evítanme, por favor, escribir al WhatsApp, ¿no? Con preferencia al Classroom, porque ahí mismo puedo hacer seguimiento, ¿no? De todo lo que están mandando. Ya, entonces, terminemos acá, por favor, tengo una presentación a las 9, así que vamos a terminar un poco más antes. Lice, ¿el Sí, examen final sobre cuánto era? sobre ¿Puede 30 puntos. repetir? Y es sobre los 4 capítulos, ¿no? Capítulo 1, 2, 3 y 4.